Primera de Corintios capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tenemos ya todos, hermanos? Dice así la palabra del Señor, el verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio con sabiduría de no con sabiduría de palabras, para que no se haga en vana la cruz de Cristo. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, en esta hora, por tu infinito amor y tu misericordia, oh Dios amado. Te ruego, Padre, en esta hora que sea tú, Señor, ministrándonos con tu palabra, ministrándonos, Señor, con tu espíritu, trayendo la enseñanza, Señor, que cada uno de nosotros, Padre, ha de recibir en esta hora, mi Dios amado. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos instruya, nos capacite, que tu Espíritu Santo, Señor, haya cabida en nuestras vidas y así podamos ser enseñados en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia. Amén, Padre, y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, esta noche. Quiero, hermano, que por favor me preste su atención. Y habíamos empezado, hermano, a ver lo que era el tema de el bautizo, donde, hermano, habíamos dicho de que Dios, el Hijo, había establecido la manera en que los cristianos, aquellos que iban a ser discípulos de Jesús, habrían de ser bautizados. Pero, hermano, hoy en los tiempos en los cuales nosotros vivimos, como en los tiempos de Jesús, como en los tiempos de los apóstoles, hermano, tenían que establecerse la fórmula bautismal y a la vez, hermano, los bautizos se referían, hermano, a las personas que oficializaban ese bautizo. Y es por eso, hermano, que de esa manera habían varios diferentes tipos de bautizos. Entonces, nosotros, hermano, hoy vamos a ver por lo menos cuatro bautizos, hermano, o 4 modelos de bautizos que se daban en los tiempos de los apóstoles. Entonces, cuando los apóstoles empezaron a predicar la fe cristiana, hermano, ellos tuvieron que establecer la clase de bautismo a la que Jesús se había referido, y los bautizos se daban de la manera, como lo dije, en el nombre de los que oficializaban los bautizos. Entonces, por eso cuando usted ve, hermano, que el bautismo que Juan predicaba era el bautismo del arrepentimiento, pero no se conoce el bautismo de Juan como el bautismo del arrepentimiento, sino que se conocía como el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, ¿a qué se refería? A que Juan tenía una manera de bautizar. Hoy en día, hermano, podemos darnos cuenta que cuando predicamos la fe cristiana tiene ya su fórmula bautismal y es la que ya expliqué. Entonces, luego, hermano, fuera de esa fórmula, no hay bautizo que sea bíblico, sino que los bautizos que las personas practican ya lo hacen, hermano, en referencias a sus creencias o a sus leyes, como lo era el bautismo del judaísmo. Recuérdense que el bautismo del judaísmo, Jesús les dijo de que cuando ellos iban, hermano, iban persiguiendo o haciendo discípulos, los hacían esclavos de ellos. Ellos tenían su fórmula bautismal.
A eso se les conocía como los bautizos judíos. Y dentro de esos bautizos judíos habían varios bautizos que no los voy a mencionar porque no quiero detenerme tanto, hermano, verdaderamente porque a nosotros no nos afecta tanto porque no estamos viviendo de esa manera, aunque hay algunos todavía, hermano, que siendo salvadoreño o siendo guatemalteco o siendo hondureño o siendo de otro país se consideran israelitas, que no lo son, hermano, ni siquiera de caite. O sea, no son nada para poder seguir en sus, diría yo, en sus cosas de judaísmo. Pero los judíos tienen sus bautizos. Luego, como le dije, el bautismo de Juan, que ese es el que ya se conoce dentro, hermano, de lo que era el ámbito del tiempo de Jesús, que se dio porque Juan bautizaba, hermano, y ya lo vimos, que bautizaba en Enón. Él bautizaba para que las personas se arrepintieran, o sea, no para el perdón de pecados, sino para el arrepentimiento de pecados. El perdón de pecado lo da Jesús en su sacrificio. Luego, hermano, hoy conocemos, hermano, el bautismo de los cristianos, que es lo que la iglesia, diría yo, hermano, reformada, aunque nosotros no somos reformados, somos cristianos, y por eso se le conoce como el bautismo de los cristianos, es el que se practica, del cual Jesús dio la fórmula cómo habría de hacerse. También, hermano, existe un bautismo que lo practican los mormones, que es el bautismo de los muertos. Otra cosa que no es bíblica, sino que ellos se bautizan en el nombre del abuelo o de los muertos que ya pasaron, hermano, a la eternidad. O bien, si eran verdaderos cristianos, murieron con Cristo, y si eran verdaderos impíos, se fueron al infierno, o sea, están en el Hades, lugar de tormento. Pero ese es otro bautismo. Ahora, el más, yo creo que ya es el quinto que les voy a mencionar, el que más, hermano, está afectando a la iglesia o a la fe cristiana, es el bautismo que practican los de la fe en Jesús o solo Jesús. Que esa es la más fuerte, hermano, y que ellos tienen la fórmula que se bautizan solo en el nombre de Jesús. Ese es otro error, porque no es la fórmula, hermano, en que Dios mandó que se bautizaran las personas. Entonces, hay varios bautizos, y por eso que le he mencionado, entonces, ¿cómo distinguimos nosotros el bautismo cristiano? Lo distinguimos porque es el bautismo de Jesucristo, es el bautismo que Jesús dio. La porción que yo he leído acá con usted, fíjese Pablo cómo toma este bautizo. ¿Se acuerdan cómo dice Pablo? Fíjese lo que dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Pero aquí viene lo que le estoy mencionando, el verso 15. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. O sea, está bien claro que para las personas, hermano, en el tiempo aquel, el bautismo, entonces tendrían que haber dicho: ¿quién los bautizó o cómo fueron bautizados? Nosotros nos bautizó Pablo, fuimos bautizados en el nombre de Pablo. Pero Pablo, siendo cristiano, tenía que haber practicado la fórmula bautismal que Jesús estableció, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para poder diferenciar un bautismo de otro, se daba esa costumbre de llamar el bautismo, hermano, que se practicaba bajo el nombre del bautizador. En este caso era el nombre de Pablo, pero Pablo tenía la fórmula. Si estuviéramos en el tiempo, hermano, en el tiempo que estaba dándose estos bautizos, si yo fuera a bautizar a alguien, entonces la gente en aquel tiempo no diría fue bautizado en el bautismo cristiano, diría fue bautizado en el nombre de Mario. ¿Me entiende? Entonces, eso era la diferencia. Entonces, para diferenciar qué bautismo practicaba Julano,
era el que se daba el nombre de la persona. Y así fue enseñado. Por eso vuelvo y repito, es bien claro, esta porción es bien clara, hermano, y la porción de Juan, cuando dice que el bautismo de Juan, no dice el bautismo que Juan estableció o que practicó, sino que el bautismo de Juan. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando, hermano, las personas en el tiempo de los apóstoles, recuérdese que se predicó el evangelio o se predicó la palabra de Dios, hermano, cuando descendió el día de Pentecostés, descendió la llenura del Espíritu Santo. En ese momento, hermano, la gente empezó a decir cosas. Luego Pedro se levanta y dice lo que había sucedido. Pero fíjense, en ese momento las personas creyeron al evangelio, creyeron a la cristiandad. Y ellos hacen una pregunta y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces Pedro le responde y dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. ¿Qué está haciendo Pedro allí? Está diferenciando el bautismo que ahora ellos van a practicar. Ellos ya habían sido bautizados como judíos. Recuérdense que son judíos los que hay allí. Ellos no podían seguir en la manera, hermano, que habían sido, sino que Pedro les está diciendo, ahora vayan y bautícense en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, porque son tres porciones bíblicas que mencionan diferente, hermano, a Jesús. Pero fíjese, la gente entendió que entonces tenían que bautizarse en el bautismo cristiano. Amén. O sea, para ellos no había confusión. Hoy en día las personas se confunden porque oyen que llegan allí, hermanos, los mormones y le dicen, no, mire, si usted está bautizado así, usted tiene que bautizarse por su abuelo, por su abuela, por el tío que se le murió. Entonces, cuando lo bauticemos vamos a mencionar el nombre del quien se murió. No, pero eso es mentira del diablo, porque Jesús lo estableció como tenía que ser bautizado. Otros dicen, hermano, mire, yo fui bautizado cuando yo fui católico y entonces tiernito me bautizaron. Yo creo que no necesito ser bautizado. Si usted es cristiano, ha creído el evangelio, usted necesita ser bautizado como Jesús lo dijo y no como el cura se lo enseñó, ni la parroquia, ni su abuelo, ni su abuela. Usted necesita ser bautizado como Dios mandó, con conocimiento, arrepentido de su pecado, diciendo que muere para el mundo, que entierra los deseos de la carne y que quiere vivir agradando a Jesús. Ese es el bautizo. Entonces, si usted ha sido una persona que fue bautizado siendo pequeño, usted fue bautizado en su religión. Gracias. En su religión, y usted no tiene religión en el evangelio, sino tiene convicción de que era pecador y que necesita arrepentirse. Amén. Entonces fíjese, si quiere vamos a Hechos capítulo 2, porque yo sé que ustedes algunos tienen el conocimiento de lo que les estoy diciendo, otros no. Hechos capítulo 2, versículo 37. ¿Ya lo tienen? Esto es lo que le estaba parafraseando yo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, fíjate lo que hizo Pedro. Bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Pero dice la Biblia que se compungieron. ¿Qué pasó? Se sintieron, hermano, con dolor. Sintieron que habían matado a un inocente. Pero allí es. Nosotros no podemos decir, hermano, que nos vamos a bautizar si no estamos arrepentidos de nuestros pecados.
Por eso el bautismo católico, hermano, no tiene ninguna base, porque un niño no tiene conocimiento de su pecado y no tiene el conocimiento de su arrepentimiento. Así es que si usted cree que porque lo bautizaron allá y le rociaron el agua en la memoria y lo hicieron llorar, eso es todo, no. Si usted ya aceptó a Cristo, está arrepentido de lo que era, ahora del siguiente paso, en obediencia a aquello que dijo Jesús: mándales que guarden todas las cosas, yo voy a estar con ellos, pero bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted me podrá decir, o si hay algún católico viendo la programación, podrá decir: si es que así bautiza la iglesia católica también. Sí, pero usted lo hace sin arrepentimiento y sin conocimiento lo hizo. La diferencia es que usted tiene que reconocer que es un pecador y que necesita el perdón de Dios y luego seguir la obediencia al bautismo. Eso es la diferencia, que es grande, porque un niño, vuelvo y repito, no se arrepiente porque no sabe de qué se arrepiente. Entonces ya se lo dije, la fórmula que el apóstol Pedro estaba diciendo era en el bautismo que Jesús había mandado, no que se bautizaran en el nombre de Jesús, ni que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, como lo hace la falsa, hermano, iglesia, como lo es la fe en Jesús, que son, hermano, una secta y no es una iglesia, es una secta que viene, hermano, engañando a muchos, e incluso su área de trabajo no es con los inconversos, es con los que ya son cristianos para volverlos a bautizar. Entonces, por eso no caigan en la trampa del enemigo y obedezcan a Dios, bautizándose como Dios lo dice, como su palabra lo dice, y no se deje engañar que porque Pedro lo dijo allí. Pedro no estaba cambiando la fórmula bautismal, Pedro estaba diciendo que Jesús había mandado de esa manera, y como Él es, por decirlo así, lo voy a decir, Jesús es el dueño de la fórmula bautismal cristiana. Así lo entendió bien. Jesús es el dueño de la fórmula bautismal de la fe cristiana. Que le quede claro, porque ahí le van a aparecer los de la fe en Jesús. Si hay alguno viéndonos, ahí los va a venir a buscar a ustedes, porque les está viendo la cara en el Facebook y va a ir a visitarlos para engañarlos. Pero usted reprenda al diablo y dígale: ya fui bautizado, ya no necesito más. Amén, hermano. No ande dejándose como esos que dicen: hay que bautizarlos en el nombre de Yeshua. ¿Qué? Yeshua, hermano, esos no son hebreos. Para nosotros es Jesús y se acabó. Amén. Yo me recuerdo de uno que me llamó y quizás estaba peleando con alguno de ustedes. No muy recuerdo porque ya fue ya día. Y me dijo: ¿usted sabe cuál es el verdadero nombre de Jesús? Y le dije yo: yo ya sé por dónde viene. ¿Quiere que le diga Yeshua? Oh, si usted sí sabe. Hermano, eso no es saber. Eso era lo que ellos querían oír. Que oigan lo que quieren oír. La Biblia dice: deja al necio en su necedad. Déjenlo, pero no lo sigan ustedes a ellos. Así es que si ustedes ya fueron bautizados, no necesitan ser bautizados otra vez. Por eso dice Pablo: un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Aleluya. Den gloria a Dios entonces, aleluya. Porque eso es lo que el Señor nos manda, hermano. Amén, hermano. Bueno, entonces vamos también, hermano, por aquellos que, mire, esto del bautismo, hermano, los hombres le hemos metido tantas cosas, pero es bien sencillo. Solo basta tomar la palabra y ser dirigido por la palabra. Hay congregaciones, hermano, donde tienen un tiempo específico. Si las personas no toman el tiempo específico, o sea, lo que ellos dicen, que algunos, mire, yo conozco una iglesia que tiene eso de 6 meses, que todos, no sé si son, bueno, hay un día a la semana que ellos dan las clases para los bautismos, pero son por 6 meses. Otro que lo oí, hermano, que es 1 año. Hay otra iglesia que esa está en El Salvador, que
son 2 años de clases que le dan para bautizarse. O sea, ¿lo dice la Biblia cuánto tiempo el hombre tiene que esperar para bautizarse? No lo dice. Lo que dice la Biblia es: si crees, bien puedes. O sea que no hay un tiempo que esperar para bautizarse. Es, si creo que Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por mis pecados, yo creo en ese evangelio, yo creo en ese sacrificio, entonces puedo bautizarme. Pero la gente ha tomado y dice: no, si no pasa por esto, no puede bautizarse. Entonces no está en creer en Jesús, está en que obedezcamos el tiempo de ellos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque tiene usted que aprender. E incluso ustedes mismos, si no son enseñados, ahí vienen diciendo: no, es que para bautizarse usted tiene que pensarlo bien. Es que para bautizarse usted tiene que saber esto, tiene que saber lo otro, por lo menos los 4 evangelios. Y esas personas que están hablando así, ni ellos se lo saben y ya fueron bautizados. Entonces, por eso, hermano, e incluso hay personas que dicen: no, es que para ser bautizado hay que pensarlo bien. Entonces no ha creído. No ha creído. Y usted tampoco le puede decir a su hijo: mira, es que tú no estás apto. Y usted que sabe que su hijo ya creyó o no creyó. Yo lo puedo ver a usted, si en el caso de las mujeres, con mantelina y unas grandes incrédulas. Nosotros con corbatas, hermano, y unos grandes incrédulos. Ya mejor los hipotes creen más en nosotros. Mire, cuando nosotros estamos enfermos, corremos al botiquín. Cuando los hijos se enferman, dice: orá, papi, para que Dios me sane. ¿Quién cree más? Está creyendo más el cipote que nosotros. Entonces, no hay tiempo, no hay edad, claro. Tiene que hacerlo con conocimiento, es lo que estoy explicando. Pero ahí está. Entonces, no existe un tiempo definido entre la conversión y el bautismo en agua, hermano. Sin embargo, hay evidencias que lo indican en las Escrituras, hermano, que tan pronto como creen, pueden ser bautizados. Ahí tenemos el caso del eunuco, ¿se acuerda? Hechos capítulo 8, versos 36 al 38. Hechos capítulo 8, versos 36 al 38. ¿Ya lo tiene? Dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oiga la pregunta que le hace el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: tienes que recibir un seminario de 1 año para bautizarte. Eso dice la Biblia. Y entonces, ¿de dónde sacaron eso del seminario? Felipe le dijo: todavía no estás apto porque no has caminado en el camino del Señor. Eso no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es: óigame, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Pero de todo corazón. Amén. Si crees de todo corazón, bien puedes. Ese es el único requisito. No hay tiempo, no hay, hermano, mire. Y aquí dice: y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dice Felipe: bueno, si eso es todo, entonces el eunuco manda a parar el carro, porque es el eunuco el que va en el carro, no lo fue Felipe el que lo mandó. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuánto tiempo aún pasó allí, hermano? Si el camino era tan lejos, por lo menos 1 día, aunque yo creo que no fue ni horas, hermano. En el momento que él se le acercó, Felipe le habla del sacrificio, porque acuérdese que lo que va leyendo es la porción de Isaías 53.
Esa es la que va leyendo el eunuco. Y él no sabe si hablaba de un profeta o había que esperar a otro. Felipe le explica, eso ya sucedió. Cristo fue crucificado, Él es el enviado, el Mesías prometido para Israel, etcétera, etcétera. No lo dice la Biblia, hermano, pero como eso era lo que era Jesús, entonces él entendió que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo mandó, lo bautizó, y de ahí, hermano, el eunuco se fue feliz, dice la Biblia. Y Felipe no lo siguió. Felipe se fue, el Espíritu Santo lo arrebató y se fue a un lugar llamado Azoto. Allá predicaba el evangelio. Entonces, no hay tiempo específico. Ni la gente, hermano, no esté pensando que es que tienen que esperar. Es que miren, hermano, tienen que bautizarse porque, tienen que pasar por la escuelita del bautismo para ser bautizados. No, hermano, no lo dice la Biblia así. La Biblia nos enseña cosas distintas. Y muchos de ustedes por eso no quieren bautizarse, porque dicen, es que todavía no tengo suficiente tiempo en la iglesia, hermano. Y les voy a decir algo, y ya son viejos de estar aquí conmigo. Y no quieren tomar el bautismo, el paso de bautizarse, porque dice, hay que pensarlo bien. Bueno, entonces él no está pensando bien ahorita, está pensando mal entonces. Amén. Entonces, como no hay tiempo específico, pueden pasar días, pueden pasar meses. Si no hay bautizos, hermano, usted tiene que esperar. Y si no puede esperar, por lo menos decirle, hermano, vaya a bautizarme a mí solo, aunque sea, pero ya quiero bautizarme. Y no vaya buscando que lo bautice con una manguera santa, como andan bautizando algunos locos ahí. No, que lo haga como lo enseñé. Vamos a ver Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18, hermano. Hechos capítulo 9, versículo 17. Dice la Biblia: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama. Y mire lo que dice: y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén, hermano. Verso 19: y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Si usted lee un poco antes, era el tercer día que Pablo se había convertido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A los 3 días fue bautizado. Entonces, no hay un tiempo, hermano. Pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser horas. Bueno, yo he tenido 2 experiencias. Una como supervisor y otra como pastor. Me recuerdo que fuimos a bautizar con el hermano pastor que nosotros teníamos. Hermano, y en ese momento estábamos bautizando y en la predicación se convirtió uno. Por eso le pusimos el hermano eunuco, porque en ese momento que aceptó, se bautizó. Entonces, él persistió, hermano, y se vieron los resultados del hermano. Era bien firme, o sea, él creyó de corazón, se vio el resultado. Ya la otra fue, hermano, que bautizando en el río Potoma, y bien me recuerdo a quién estaba bautizando en ese momento, cuando una muchacha que venía en el ferry, le llaman ese que pasa los carros, ¿no? de Virginia a Maryland y de Maryland a Virginia. ¿Ya saben dónde está? Allí estaba bautizando. Y la muchacha venía en un carro de esos, y cuando vio que estábamos bautizando fue tocada por Dios. La cosa es que nomás se paró el ferry, corrió para donde yo estaba y decía: yo quiero ser bautizada, yo quiero ser bautizada. Y me recuerdo yo que le dije a unas hermanas, porque era una hembra, le digo: díganle que acepte primero, que crea que Jesús es el Señor. Y así fue, oraron por ella, y en ese momento, hermano, la bauticé. Se fue, nunca más supe de ella.
Solo me recuerdo que iba con una hermana y le dije: vaya hermana, esta muchacha ha creído y como anda con usted, de otra iglesia, hermano, no era de nosotros, ha creído y fue bautizada, así es que ahí la cuida. Y se fueron. Y nosotros nos quedamos en el parque. Entonces yo he visto a un eunuco y a una eunuca. Pues sí, porque hicieron el proceso del eunuco. Bien me recuerdo, hermano, fue cuando estaba bautizando al hermano Juan Cristóbal. Ese día fue. O sea, me impactó lo que ella hizo. Pero eso es, hermano, o sea, uno tiene que creer de corazón. Si no, hermano, si ustedes no creen, y mire, con nuestros hijos, los que crecen dentro de la iglesia, hay que enseñarles bien la palabra, porque ellos creen la palabra. Y cuando ellos creen, ahí es donde se bautiza. Usted no puede decirle a su hijo: bautizate. Mira, si no te bautizas, el pastor no te va a poner a servir nunca. No, es que no se trata de eso. Se trata que crean y que lo hagan, hermano. Otro error, hermano, es darle mucho a los hipotes y ni si son convertidos. Y uno mismo de pastor comete ese error, haciéndoles creer que ya son cristianos y no son. Esos hipotes no son ni cristianos, hermano. Por eso hay un equilibrio ahí, pero bueno, eso lo dejo para después. Entonces vamos a ver, hermano, también Hechos capítulo 10, y vamos a leer el versículo 47 y 48. Aquí dice, hermano, el verso, ¿lo tienen todos? 10:47. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? ¿Que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mire, aquí ya cambió la fórmula, pero la cambia la manera de Pedro, no porque sea la fórmula, porque allá era en el nombre de Jesucristo, aquí es en el nombre del Señor Jesús. Entonces no es una fórmula bautizar en el nombre de Jesús, es un nombre del bautismo que Jesús había establecido. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermano, si usted se da cuenta, inmediatamente después de la predicación hubieron bautizos. ¿Cómo hicieron? A lo mejor estaba cerca el río, o de allí salían para los ríos, o yo no sé, hermano, pero estos bautizaban inmediatamente. Cuando se bautizaron en el día de Pentecostés, que se agregó aquella multitud, ese mismo día bautizaron también. Entonces, la Biblia nos enseña, hermano, que no hay un tiempo específico para bautizar, sino que hay una sola condición: es cree de todo corazón, bien puedes. Amén, hermano. Así que cuando le hablen de tiempo, no los insulte, pero tampoco se enoje, pero diga: no es lo bueno. Pero si ellos lo toman así, porque, hermano, les voy a dar un consejo antes que se vaya. Si usted se va para su país o se va para otro estado, y si usted es muy amante del IN, va a andar buscando el IN, si no, a donde quiera ir va a ir a caer. Pero bueno, ya esa es decisión suya. Pero le quiero dar este consejo: nunca pretenda cambiar la iglesia de donde usted va a ir, porque usted no la puede cambiar. Pero usted examine lo que están predicando. ¿Oyó? Se quedaron callados, pero es cierto. Ya, nadie puede cambiar las iglesias, pero usted sí puede examinar lo que la palabra dice. Eso es la diferencia. Bueno, vamos a Hechos capítulo 2, para que mire que son bautizados inmediatamente las personas cuando creen. Hechos capítulo 2, vamos a leer el verso 41. Sí, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas se agregaron.
Ahora, métale pluma a usted, 3,000 entre 12, si eran los 12 apóstoles que bautizaron. Ya Judas ya había muerto, ya había sido reemplazado también. ¿Cómo cuánto le tocó a cada apóstol bautizar ese día, hermano? ¿Ah? ¿Como 125 por apóstol? ¿O cuánto? Miren, usen la calculadora, hermano, quiero saber. 3,000 entre 12, ¿cuánto sale? ¿Ah? 250. ¿Cómo habrán terminado los apóstoles, hermano? Bautizando 250. Ahora, esa es una suposición, no estoy diciendo que solo fueron 12 los que bautizaron, no lo sé. Es posible que bautizaron más, porque acuérdese pero yo creo que eran los 12 los que estaban ahorita, los apóstoles del Cordero, que estaban en esa función, hermano, porque los que fueron bautizados con el Espíritu Santo fueron 120 según el número, ¿no? Pero allá había mujeres y otros hombres. Hechos capítulo 16, versos 32 y 33. No vaya a decir que eso lo enseñé yo solo me puse a pensar eso hoy. Hechos capítulo 16, versos 32 y 33. Este es el caso del carcelero de Filipo, ¿verdad? Versículos 32 y 33. ¿Lo tienen ya? Dice así: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Vaya. Déjeme explicar este verso porque muchos lo malinterpretan. Cuando dicen que se bautizó el carcelero de Filipo, el que está hablando aquí, ¿se acuerdan, no? Ellos dicen, ve, ahí bautizaron a niños también, y los católicos ahí dicen, es que se bautizan los niños también. No, porque como cristiano y Pablo siendo conocedor de lo que mandaba Dios, no pudo haber bautizado niños porque había una condición para bautizar. ¿Cuál es? Cree de todo corazón. Esa es la condición. Entonces, si el niño que no puede confesar su pecado, ¿cómo va a creer? Si él no puede confesar su pecado. Ahora, pueden haber niños de 7, 8, 10 años que máximo en los tiempos de ahora, hermanos, que mire, los hijos nuestros son más avispados que nosotros mismos, hermano. O sea, ellos son, me recuerdo que lo que dijo el hermano Josué el domingo, dijo, no quiero decir el canibalismo, esa es la palabra. Si los hipotes saben más que nosotros de eso, hermano. Que él tenía temor de decir que la mamá se había comido a su propio hijo, él tenía temor. Pero estos hipotes saben más que eso, hermano. O sea, son cosas que como le digo, los niños ahora entienden bastante, pero refiriéndome al versículo, ahí no tenían que haber bautizado niños, tuvieron que ver bautizado, personas con conocimiento, pues. Entonces, a eso se refiere la Biblia, que bautizó al carcelero y a su familia y todos acá. Bueno, voy a decir, hermano, un recordatorio, y es que el bautismo es una ceremonia que expresa simbólicamente la muerte del creyente a su vida de pecado. Segundo, hermano, la sepultura del mundo, o sea, donde somos sepultados. Y tercero, es que tenemos una resurrección para vida nueva. Entonces, recuérdese que el bautismo simbólicamente representa muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que se hace en el bautismo, y la ceremonia termina con eso, en que usted ha muerto, ha sido sepultado y ya ha resucitado para una nueva vida. Entonces, así concluimos el tema del bautismo en agua. Amén. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Si no,
no la haga.